En el área de petróleo, la opinión que esgrime Salvador de la Plaza sobre la ley de hidrocarburos de Medina Angarita echa por tierra todos aquellos pretendidos ataques contra un gobierno nacionalista que contó con el apoyo de un gran hombre como Salvador de la Plaza, y sobre esa magnífica ley que fue la ley de hidrocarburos del año 43, que es una continuidad del proceso de nacionalización de Lázaro Cárdenas en el año 38, donde estuvo presente Salvador de la Plaza. Se encontraba en México en ese momento. Entonces, evidentemente, Salvador de la Plaza, petróleo, igualdad social y soberanía es hablar de lo mismo. Entonces, difundir la labor de lucha de este gran venezolano en pro de las grandes mayorías es reivindicar todo un legado histórico que tenemos los venezolanos y que las grandes transnacionales y los factores hegemónicos de poder han pretendido borrar de la historia. Fíjense que él fue el primer venezolano que se opuso a las compañías petroleras. Y él tenía dos argumentos básicos de su forma de vida, de su forma de hacer política, de enfrentarse a esta situación de invasión silenciosa. Una era la necesidad de que el Estado venezolano defendiera estos intereses del país y que esa riqueza petrolera la convirtiera en bienestar social. Ese fue uno de sus principales argumentos. Luego, el otro argumento, que fue el que muchas veces y hasta la fecha ha sido poco entendido, que él planteaba la necesidad de que la clase política venezolana asumiera que el petróleo es un recurso no renovable. ¿Esto qué significa en el fondo? Que sus creencias, sus decires, están hoy más vigentes que nunca. Él murió en su cubículo en la Universidad Central de Venezuela el 26 de junio de 1970, de un infarto al miocardio, pero dejó toda una obra sumamente interesante. Entre los aspectos a resaltar, además de los que le he mencionado, el doctor Salvador de la Plaza fijó posición con respecto a lo que hoy día sería las líneas políticas revolucionarias con respecto al uso del petróleo. Él manifestaba la necesidad, y este es uno de los argumentos que lo vamos a extender un poco más, la necesidad de que se entendiera que el recurso petrolero es un recurso no renovable. Por tanto, creemos particularmente los que hemos estudiado su vida, su obra, que fue la génesis de esa frase de Ular Pietri, que mucho antes de Ular Pietri, Salvador de la Plaza comenzó con la idea de sembrar el petróleo. Las últimas investigaciones nos han permitido determinar que el petróleo es mucho más que una fuente de ingreso de divisa. El petróleo es el modelador del sistema civilizatorio. Entonces, los grandes centros transnacionales, los centros hegemónicos de poder, nos asignaron ver la energía como una fuente de obtención de ingresos cuando es mucho más que eso. Entonces, la lucha por la reivindicación del sector petrolero es la lucha por la propiedad que tiene el Estado venezolano en representación del pueblo venezolano sobre la fuente primaria de energía, que es la que alimenta y determina el nivel de vida de todo el planeta. Es por eso que hay una lucha directa por el control de las reservas petroleras. Ahora, ese petróleo sin alimentación, un pueblo sin alimentación, un pueblo sin una justa redistribución de las tierras, evidentemente que sería, en el mejor de los casos, una revolución incompleta. Entonces, evidentemente, ese binomio petróleo-tierra es precisamente lo que nos permite comprender lo que es el socialismo del siglo XXI como una lucha por la reivindicación del pueblo venezolano. ¿Sí? Venezuela tiene en cantidades totales más petróleo que todo lo que ha consumido la humanidad en su historia, y ese total nadie lo pone en duda porque está certificado. Es decir, nada más en la faja tenemos 1.360.000 millones de barriles, a lo cual deberíamos sumarle 44.000 millones de barriles de petróleo liviano, que sumado al extrapesado y pesado de la faja nos da un poquito más de 1.400.000 millones de barriles. Esa cantidad total está certificada, nadie pone en duda el total. Lo que varía es el factor de recobro, que es el porcentaje de ese total que se puede extraer. En la faja el factor de recobro está ubicado en 20%, y con la tecnología actual y en base a la subida en el precio,
esperamos poder llevarlo a un 40%, lo que colocaría a Venezuela con más reservas de petróleo o en igual condiciones que todo el Medio Oriente junto. Entonces, en un planeta en el que desde 1981 se consume más petróleo que el que se descubre y en el que se sabe de manera explícita a través de la tasa de retorno energético que mide el diferencial entre energía invertida y energía obtenida en un proceso de producción de energía, que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad, Venezuela es un objetivo estratégico de las grandes potencias en su lucha por el control de las reservas petroleras más importantes del planeta, las venezolanas. Es importante que sepamos que si de la respuesta que se dé a este dilema en estos momentos aquí en Venezuela, va a depender el triunfo o el fracaso de la revolución bolivariana. Salvador de la Plaza. Tierra, petróleo y soberanía.